El Resaltador es un medio de comunicación autogestionado y conformado a partir de una cooperativa de trabajo. El contenido está dirigido a las nuevas audiencias y a un público joven cansado de los grandes conglomerados de medios que informan dependiendo de los intereses económicos. Es un medio audiovisual, dinámico, entretenido e informativo. Bien, El Resaltador tiene sus oficinas en la ciudad de Córdoba, más precisamente en la sede central del CISPREN, el Sindicato de la Prensa y la Comunicación de la provincia de Córdoba. En Córdoba hay dos sistemas de discusión de los salarios: la paritaria nacional, que solo le corresponde a Radio Nacional Córdoba, y la paritaria provincial, que recae sobre los medios cordobeses. El CISPREN suma una cuestión más, que es reclamar por los programas de ayuda, FOMECAS, Fomento para Medios de Comunicación Audiovisual, distribución de las pautas oficiales y otros aportes que se convertían en salarios para los medios autogestivos. Maxi Taibbi es uno de los fundadores del Resaltador y, además de contarnos qué es el Resaltador, nos puede informar sobre estas negociaciones. Maxi, ¿estás por ahí? Estoy acá, Quique, por supuesto, un gustazo poder charlar un ratito con vos. Bueno, dale, contame más sobre el Resaltador, qué es y cómo funciona. Bueno, el Resaltador nace como un medio de comunicación, viste, medio que de hobby, como uno empieza con la comunicación, cuando éramos jóvenes, soñadores. Sí. Y trabajábamos alguna información muy de nicho, que eran los proyectos de ley de la legislatura de Córdoba, ¿no? Y la importancia que tenían en su momento los proyectos. Sí. Pero bueno, eso que fue casi que un trabajo facultativo, ¿no? Que incluso surge con tres compañeros que salíamos del Colegio Universitario de Periodismo. Sí. Bueno, se fue profesionalizando, ¿no? Ante esta necesidad de decir, che, de repente no solo somos una página de Facebook, no solo somos una página web y demás, sino que somos, ¿no?, una entidad, y en el cooperativismo nosotros encontramos por ahí la forma jurídica de enmarcar lo que veníamos haciendo. El Resaltador surge allá por febrero del 2016, y en el 2019 hicimos nuestra asamblea constitutiva, nos llegó la matrícula ya en pandemia, ¿no? Ahí por agosto del 2020. Sí. Pero bueno, habernos constituido como cooperativa nos permitió empezar a avanzar incluso más allá de ser un medio de comunicación, sino pudiendo involucrarnos en problemáticas que tienen que ver con el sector. No solamente problemáticas, sino discusiones que tienen que ver con el sector del periodismo, de los medios, de la comunicación. Es así también, y fue a través de nuestra llegada al sindicato, porque la Mariana Mandacovi, que actual secretaria general, nos dijo, che, ¿por qué no vienen a laburar acá? Vamos viendo qué podemos hacer. Creo yo, Mariana lo vio en su momento, porque hoy hay un gran recambio generacional en la lista. Sí, señor. Y en la comisión directiva del sindicato, una lista que podríamos decir amplia, porque ahí está el sector privado, están los medios autogestivos, está el sector público también. Bueno, empezamos, ¿no?, a involucrarnos en esas discusiones más que tenían que ver con el sector. Y bueno, fue así que el Resaltador fue creciendo. En determinado momento llegamos a tener 14, 15 personas trabajando solo del Resaltador. El contexto nacional, la coyuntura nos ha hecho lo que a todos los medios, ¿no?, y que a todas las pymes, y lo que a muchísimas cooperativas, que empezar a reducir jornadas, a lamentablemente perder trabajadores, a tener 2 o 3 trabajos. Pero bueno, hoy el Resaltador sigue siendo un medio de comunicación, pero también sigue siendo una organización y sigue siendo una institución. Che, ¿cómo se sostiene económicamente el Resaltador? Bueno, el sustento siempre fue, viste que hoy se habla mucho de la diversificación de ingresos. Bueno, nosotros en su momento medio que lo hicimos sin querer. Supuesto que estaba la pauta publicitaria a nivel nacional, provincial y municipal. Hoy eso que en algún momento significaba un gran porcentaje de los ingresos, hoy es menor. La nacional no existe, la provincial y la municipal bien y gracias. Bueno, entonces, ingresos, la pregunta es, ¿entonces cómo?
Entonces, ¿cómo no? Nosotros empezamos a laburar mucho también con privados, empezamos a laburar con los sindicatos, íbamos a esos sindicatos y le decíamos, che, nosotros tomamos sus agendas a organizaciones sociales, tomamos sus agendas de por sí, porque nuestra agenda se conforma en base a lo que pasa con los movimientos sociales, políticos, de los laburantes, y de esa manera, bueno, empezamos a generar algunos vínculos, algunas alianzas estratégicas que nos permitían también un ingreso. Bueno, muchos programas internacionales, algunos programas ganamos de Facebook y de Meta en realidad, y de Google, que nos permitieron, por ejemplo, en el peor contexto de la era Milei, seguir pudiendo pagar salarios hasta que se acomodaran algunas otras cosas. Muchos programas municipales, provinciales, nacionales, por el hecho de ser cooperativa. Bueno, te obligan al rebusque permanente, ¿no? Sí, exactamente, los aportes de los suscriptores, bueno, distintas fuentes de financiamiento. ¿Cómo accedo al resaltador? ¿Por dónde? Bueno, www.elresaltador.com.ar, la página web, y después en Instagram El Resaltador, en Facebook El Resaltador, en Twitter también. También tenemos un newsletter que si nos lo piden a El Resaltador, cb@gmail.com lo enviamos. ¿Quiénes consumen? A ver, ¿quiénes consumen El Resaltador? ¿A qué público llega y cómo se comprueba esa llegada? Mira, nosotros la comprobación de la llegada la empezamos a ver primero en que cuando uno de repente en la calle le preguntan, che, ¿y vos qué haces? Y decís, yo soy el laburante del Resaltador, lo reconocen. Después, pero ahí también va donde es el público objetivo, ¿no? Que es mucho el público con el que nos juntamos nosotros, que es un público universitario o estudiante universitario, podríamos decir, de la comunidad también científica, clase media. Ese es el público objetivo que tiene el Resaltador, fundamentalmente anclado en Córdoba capital. Y bueno, también con la masividad que te permiten las redes, ¿no? De llegar a otros lugares. Así que bueno, un poco ese es el público del Resaltador. Y otras comprobaciones son que nosotros empezamos a organizar algunos eventos, y la verdad es que los eventos que organizamos fueron realmente un éxito, ¿viste? Muchísimas personas, algunos eventos nos quedó gente afuera. Entonces, bueno, de a poquito pudimos comprobar que teníamos llegada. Y el título tiene que ver con esa especie de lapicera medio fluorescente que le pasás a algún texto, ¿no? Sí, bueno, en su momento lo pensamos, ¿sabes qué? Mira, uno de los compañeros tuvo la proyección de decir, che, pensemos el nombre no como algo específico que sea, bueno, el trabajo legislativo en Córdoba, sino una búsqueda por ahí de, bueno, si ampliamos horizonte a una productora, que en su momento también lo hicimos, ese fue un gran ingreso de plata, pero sí, también teniendo en cuenta que el Resaltador tiene que ver con eso, ¿no? Con destacar o resaltar, como lo dice la misma palabra, algunas cuestiones. Claro, eso también te permite meterte en política provincial, municipal, nacional, etcétera, ¿no? Sin duda. Claro. Che, y las opiniones de los oyentes, por decirlo de alguna manera, de los leyentes, ¿les llegan a través de los mismos medios, de las mismas plataformas? Bueno, viste que muchas veces las opiniones se pueden leer en redes, ¿no? Y uno va tomando también mucho de los círculos cercanos que lo consumen con criterio y te dicen, che, mirá, a mí me parece que esto no, esto sí, viste, uno va escuchando, pero también siguiendo la convicción de lo que uno hace, ¿no? Sí. Decime, ¿cuántos trabajadores autogestivos, digo en porcentaje, ¿no? ¿Y cuántos hay con relación de dependencia? Me parece que lo de la relación de dependencia o tiende a desaparecer o ha desaparecido. Sí, es muy raro hoy ver un medio de comunicación que esté tomando gente en relación de dependencia. Claro, ¿no? Vemos nosotros que la mayoría entra como pasantes, monotributistas, y los nuestros son asociados. Nosotros tenemos más de 15, 16 asociados, de esos 11 hoy se encuentran trabajando en el Resaltador, como te decía, hace 3 meses, creo que le decía Leda, nosotros tomamos la decisión de reducir la jornada por el mismo salario.
porque hace tal vez un año estábamos cobrando 600, 700 lucas con un bono, y hoy seguimos teniendo el mismo ingreso. Y hace un año, más allá de esa super devaluación de diciembre y esa inflación de diciembre, enero, el sueldo que teníamos nos permitía seguir viviendo con las complicaciones que implica vivir con un sueldo de 600.000 pesos, pero nos lo permitía, y hoy no, y hoy tomamos la decisión de reducir la jornada a 5 horas por la misma cantidad de plata. Y la ideología de ese medio de comunicación, porque es un medio de comunicación, la ideología, ¿quién la fija? ¿Se discute, no se discute? ¿Vamos todos para el mismo lado y no hay mucho planteo de cuestiones? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, no, la verdad que estén en discusión permanente. Sí hay momentos en los cuales, bueno, uno va viendo que todo marcha sobre las ruedas después de tantas discusiones, ¿no? Somos un grupo que lleva más de 4 años. Se va afinando la puntería se va afinando, claro. Sí, claro. Ahora no tanto por las imposibilidades económicas, pero nosotros hacíamos de mínima 3 plenarios anuales, ¿no? Los cuales discutíamos línea editorial, objetivos, formas y demás. Así que yo creo que la ideología se ha ido, las formas, ¿no?, de comunicar y qué es noticia para nosotros y qué no es noticia, se ha ido estructurando con el paso del tiempo. Claro. Pues es que pero de manera colectiva. Me voy imaginando el funcionamiento del resaltador, y también voy pensando simultáneamente en cómo incide la economía en esto de la libertad de expresión, porque parecería ser que son dos cosas distintas, pero que la falta de medios económicos también es una manera de acogotar esa libertad de expresión, ¿o no? Indudablemente nosotros lo decimos acá y siempre lo llevamos a discusiones, que nuestros periodistas hoy son periodistas, editores, difusores, tienen otros laburos, y nosotros decimos, de repente, ¿cuándo tenés tiempo para sentarte a hacer una investigación? Claro. Porque más allá de que te corra la inmediatez, cuando te querés correr de la inmediatez, probablemente perdés recursos, ¿no? Y hoy es muy difícil poder dedicarle un tiempo, solo un tiempo a una investigación, porque esto, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué hacen en el resaltador? Y yo hago de todo un poco, cuando puedo produzco alguna nota, cuando puedo la pienso, la armo con algún redactor, pero mientras tanto somos quienes salimos a buscar recursos, somos los que pagamos los retornos entre nosotros, somos los que completamos, tenemos reuniones o no empresariales, pero sí reuniones comerciales o reuniones institucionales o de todo tipo. Entonces, se ha vuelto muy complejo y estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, ¿no? Que la falta de recursos económicos indudablemente a nosotros nos ha impactado de lleno en la libertad de expresión, ¿no? Lo que pasa que también es un repaso constante de oleaje en contra, ¿no? Porque encima estás en un país que consume exclusivamente los medios que te cuentan cómo está la capital federal y cómo está el tiempo y cómo está la política, y no salen de ahí. De vez en cuando tienen la consideración, entre comillas, de tratar algún tema de lo que llaman el interior del país. O sea que ahí tenemos otro problema serio nosotros, ¿no? Sí, es una cuestión cultural, ¿no? Y que está tan de moda hablar de la batalla cultural. Me parece que es una cuestión cultural que ha sido muy difícil darla. Yo siempre digo, incluso Córdoba es tan conservadora que incluso conservadora a la hora de consumir medios, ¿no? Y hoy, cuando podremos ver que en Buenos Aires los proyectos... Está bueno, con lo cual ser conservador en este caso es positivo. Bueno, podría ser. Sí, por cómo lo estás encarando, es positivo. Sí, y lo pienso también en términos de hoy que el stream está de moda en todos lados. Bueno, en Córdoba no se puede instalar, ¿no? Entonces, no se instala porque seguimos consumiendo los medios de comunicación tradicional
y cuando no son medios de comunicación tradicional, consumimos los streaming que son de Buenos Aires. Claro. Que es un poco lo que siempre hemos estado acostumbrados, ¿no? Sí, sí. Qué lástima eso, ¿no? Porque, a ver, siempre tratamos de encontrar alguna cuestión positiva que nos ayude a seguir caminando, ¿no? La zanahoria, la utopía o lo que vos quieras, pero hay una corriente en contra muy complicada, ¿no? Sí, son vientos, ¿no? Que soplan fuerte encima de este tiempo y que cada vez se pone más complejo caminar, pero yo creo que sí hay una característica que tenemos, no sé si será de los argentinos, de los humanos en general, de los cordobeses, que es no abandonar, ¿no? Claro, claro. Resistencia. Es resistencia porque incluso nos vemos nosotros entre los colegas, los compañeros cansados, pero sabemos que el que está al lado, viste, por mal laburo que tenga, en algún momento de la agenda se va a hacer un huequito para poder organizarse. Qué bueno. Qué bueno. Maxi, ¿algo más de El Resaltador que quieras contarme? Mira, creo que hemos hecho un bagaje por un poquito de todo, ¿no? Sí. Pero nada, yo creo que son los medios de comunicación que hoy encaran un poco la resistencia, y no solo digo la resistencia desde lo comunicacional, sino como esos medios de comunicación que de alguna manera tienen que subsistir para cuando se pueda sacar la cabeza debajo del agua y de vuelta encarar las agendas que nosotros queremos, porque incluso yo siempre lo digo, ¿no? Cuando nadie hablaba de aborto, cuando nadie hablaba de los pueblos originarios, cuando nadie hablaba del ambientalismo, eran los temas predilectos de nuestras agendas. Y les obligamos los medios de comunicación masivos, las empresas comunicacionales muchas veces a tener que poner esos temas en su agenda. Taibbi, ¿qué apellido es? ¿De dónde? Mira, yo no soy muy investigador del tema, pero sí sé que es turco. Y viene del lado turco otomano, y ha habido una mezcla ahí entre los italianos y los turcos. Bueno. Que le ha dado origen al apellido. Gracias, turco. Te mando abrazo grandote, Maxi, muy amable. Un gusto, Quique, gracias por el tiempo. Lo escuchaste a Maxi Taibbi, uno de los fundadores de El Resaltador. ¿Y dónde lo escuchaste? Lo escuchaste en El Desconcierto.